el secreto oculto en el Evangelio que cambiará tu vida para siempre. Antes de comenzar, tengo un pedido muy importante que hacer. Si crees en el poder de Dios y deseas crecer en la fe, deja ahora tu amén en los comentarios y suscríbete para recibir el mensaje de Dios diariamente. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero propósito de tu vida? ¿Te has sentido perdido, buscando sentido en medio del caos de este mundo? Hoy vamos a revelar una verdad fundamental que cambiará tu perspectiva de todo. En el Evangelio de Juan encontramos una declaración que sacudió los cimientos de la humanidad. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. ¿Qué significa esto para ti? El Verbo, Jesús, no solo fue una figura histórica o un gran maestro. Él es Dios mismo, la luz que vino a disipar las tinieblas. Si alguna vez has sentido que las oscuridades de la vida te están envolviendo, este video es para ti. Vamos a explorar cómo el sacrificio de Cristo y su resurrección no solo cambiaron la historia, sino que te ofrecen la salvación y el propósito divino. Si realmente deseas una transformación espiritual, es crucial que no dejes de ver este mensaje, pues lo que descubrirás aquí es la clave para una vida llena de paz, amor y esperanza. Antes de que sigas, quiero pedirte algo. ¿Te atreves a cambiar tu vida al descubrir el verdadero propósito de tu existencia en Cristo? Si tu respuesta es sí, dale like. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los contenidos que transformarán tu vida espiritual. Ahora, acompáñame hasta el final de este video y prepárate para una revelación poderosa que marcará un antes y un después en tu caminar con Dios. El inicio de la humanidad. La pregunta central desde los primeros tiempos ha sido ¿quién es Dios? Y muchas civilizaciones intentaron responderla con mitos y filosofías. Sin embargo, el Evangelio de Juan comienza con una declaración radical. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, introduciendo a Jesucristo como no solo el Hijo de Dios, sino Dios mismo, eterno y creador de todas las cosas. Desde los primeros tiempos, la humanidad ha buscado comprender el misterio de la existencia de Dios. Las culturas de todo el mundo han intentado dar respuestas a través de mitos, leyendas y filosofías, pero el Evangelio de Juan presenta una respuesta radical que cambia toda perspectiva. En el principio era el Verbo. Esta declaración, aunque aparentemente sencilla, encierra una profundidad impresionante que transforma nuestra comprensión sobre la divinidad. En lugar de simplemente hablar de un ser supremo lejano o de un creador distante, Juan nos revela que Dios mismo se encuentra en la esencia de todo lo creado, en la palabra, en el Verbo, que era con Dios y que, además, era Dios. Este principio, que aparece al principio de la Biblia, conecta al Cristo eterno con el principio de la creación, mostrando que Jesús no solo vino a este mundo como el Hijo de Dios, sino que Él mismo es el Verbo eterno, la revelación misma de Dios para la humanidad. La Biblia Sagrada nos enseña que Cristo no es una creación, sino la manifestación de Dios mismo en la carne, el poder divino revelado a través de un ser humano. Esto no solo cambia la forma en que entendemos a Jesús, sino que también nos muestra cómo podemos experimentar la salvación y el amor divino. La creencia en Él, en el poder de Dios encarnado en la figura de Cristo, nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que estamos unidos a la esencia misma de la divinidad. La humanidad, en su búsqueda por entender a Dios, nunca había imaginado que Él mismo se revelaría en una persona, un ser lleno de misericordia, amor y gracia. Como discípulos de Cristo, nuestra fe se basa en la promesa de que este Verbo eterno nos trae la salvación y nos da la sabiduría para vivir conforme a los mandamientos divinos. El Evangelio de Juan no solo expone una doctrina, sino que nos invita a un viaje de descubrimiento, de revelación y de encuentro con lo divino.
La comprensión del Verbo nos impulsa a acercarnos a Cristo, a entender que en Él se encuentran todas las profecías, todas las promesas de redención, y que en su sacrificio encontramos la resurrección y el perdón. La misericordia de Dios se extiende a través de Él, y a través de su sacrificio en la cruz tenemos la oportunidad de recibir la salvación eterna. En ese acto supremo de amor y sacrificio, el Verbo se hizo carne, y ahora, más que nunca, tenemos acceso directo al poder transformador del Espíritu Santo. Este mensaje no solo es una afirmación de fe, sino una invitación a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El misterio de Cristo como el Verbo. Juan presenta a Jesucristo como el Logos, un concepto profundo en la filosofía griega y la tradición judía, pero también como una persona viva, eterna y divina. Jesús no es solo una creación de Dios, sino la misma esencia de Dios, un principio eterno que no tiene comienzo ni fin. El concepto de Logos que Juan presenta es un misterio profundo que atraviesa diferentes tradiciones filosóficas y religiosas, pero que encuentra su completa revelación en Cristo. En la filosofía griega, el Logos era entendido como el principio racional que ordenaba el universo, el principio divino detrás de la creación. Sin embargo, lo que Juan nos revela es aún más asombroso. Este Logos no es solo una fuerza impersonal o una ley abstracta, sino una persona viva que tiene una existencia eterna. Al llamar a Jesús el Logos, Juan no solo afirma que Él es el principio de todo lo creado, sino que también nos está mostrando que Él es la esencia misma de Dios, accesible, personal y divina. Este misterio de Cristo como el Logos nos desafía a profundizar en nuestra comprensión de Dios, no solo como creador, sino como alguien cercano, presente y activo en nuestra vida cotidiana. Lo que es fascinante de esta revelación es que Jesús no es simplemente el Hijo de Dios, sino que Él mismo es Dios. En la tradición judía, se hablaba de la sabiduría como una manifestación de la voluntad divina, pero Juan lleva este concepto un paso más allá al decirnos que la sabiduría misma se hizo carne. Jesús es el Verbo de Dios, quien estuvo presente en el principio de la creación y quien continúa revelando el amor y la misericordia de Dios en la historia de la humanidad. Este misterio del Logos no solo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina de Cristo, sino también a reconocer la presencia activa de Dios en el mundo, en nuestras vidas y en nuestra relación con los demás. El Logos, en su forma humana, nos da una revelación completa de lo que significa vivir de acuerdo con los principios de la gracia, la justicia y el amor divino. Jesús no vino solo a enseñar, sino a ser la encarnación de la sabiduría divina, a mostrarnos cómo vivir como discípulos de Dios, cómo cumplir los mandamientos y recibir el perdón que trae la redención. A través de Cristo, experimentamos no solo la revelación de Dios, sino también el poder transformador de la misericordia divina. En Él encontramos la gracia que nos capacita para vivir en el reino de Dios, y al seguir su ejemplo, nos convertimos en testigos de su obra redentora. Cristo, como el Verbo eterno, nos da la promesa de vida nueva, de esperanza y de salvación. El propósito eterno de Cristo. Desde el principio, el plan de Dios fue revelar su gloria a través de su Hijo. Jesús no solo vino como maestro, sino para cumplir su misión redentora, revelándose como la luz en un mundo sumido en las tinieblas del pecado. Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan eterno, un propósito divino que se ha ido revelando a lo largo de la historia de la humanidad. Ese plan, que ya estaba predestinado antes de la creación del mundo, tiene su culminación en Jesucristo.
En su venida a la tierra no solo vino como un maestro lleno de sabiduría para enseñar a la humanidad, sino como el Salvador, el Redentor enviado para cumplir la misión de restaurar lo que se había perdido en el Edén. Dios, en su infinita misericordia, decidió revelar su gloria a través de su Hijo, quien no solo enseñó a sus discípulos, sino que, a través de su sacrificio, mostró el camino hacia la salvación. La cruz de Cristo no fue un accidente, ni una circunstancia fortuita, sino la culminación del propósito divino de restaurar la humanidad, de ofrecer una nueva alianza con Dios. Jesús, como la luz del mundo, vino a iluminar las tinieblas que cubrían los corazones humanos. El pecado había sumido al mundo en la oscuridad, separando a la humanidad de su Creador. Pero en Cristo, la luz brilló en medio de las sombras, revelando el camino de la vida eterna, la gracia divina y la salvación. Al aceptar la luz de Cristo, somos llamados a abandonar las tinieblas del pecado y abrazar la vida transformadora que Él ofrece. Este propósito eterno de Dios no solo nos invita a vivir bajo los principios del reino, sino que nos recuerda que nuestra fe y nuestras acciones deben estar orientadas hacia la glorificación de Dios. A través de Jesús, Dios nos muestra el poder de la redención, de la gracia y de la misericordia que fluye de su corazón. Este plan divino no solo afectó a aquellos que vivieron en tiempos de Jesús, sino que tiene un impacto eterno en todos los que creen en Él. Al seguir a Cristo, estamos cumpliendo con el propósito eterno de Dios, revelar su gloria en la tierra. Cada vida transformada, cada acto de perdón, cada oración que levantamos en humildad es una manifestación del plan redentor de Dios. Como discípulos de Cristo, somos llamados a vivir de manera que refleje su luz en un mundo que aún necesita conocer el poder de la redención. Al abrazar la misión de Cristo, estamos colaborando con Él en la obra de la salvación, compartiendo con los demás las promesas de esperanza, misericordia y salvación que solo se encuentran en Él. La encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que representa una humillación y un acto de amor divino. Jesús, como Dios hecho hombre, no solo vino a enseñar, sino a experimentar la vida humana en su totalidad para redimir a la humanidad. La encarnación del Verbo es uno de los misterios más profundos y conmovedores de nuestra fe cristiana. El Verbo, que es eterno, divino y creador de todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Este acto de humillación es un reflejo de la inmensa bondad de Dios, quien, por amor a la humanidad, decidió descender a nuestro nivel, compartir nuestras limitaciones y, lo más impresionante, experimentar la vida humana en su totalidad. La divinidad se hizo carne, el Creador se hizo criatura y el Rey del universo se convirtió en siervo, todo para llevar a cabo la misión de la salvación. A través de Jesús, Dios no solo mostró su amor, sino que vivió ese amor en cada acción, en cada enseñanza y finalmente en su sacrificio en la cruz. Jesús no vino como un ser distante, inalcanzable o ajeno a nuestras luchas. Al contrario, Él vivió lo que vivimos, la alegría, el dolor, las dificultades, las tentaciones, el hambre, la soledad. En su vida podemos ver reflejada nuestra humanidad, pero también la perfecta obediencia y confianza en el Padre Celestial. Este es el modelo que nos presenta: vivir en completa dependencia de Dios, seguir sus mandamientos y confiar en su promesa de salvación. Al encarnarse, Jesús no solo vino a enseñar, sino a experimentar en su propia carne lo que significa ser humano, para que, a través de su sacrificio, podamos encontrar la redención y la reconciliación con Dios. Al reflexionar sobre la encarnación del Verbo, es fundamental recordar que este acto de amor no fue solo un evento histórico, sino una invitación diaria para nosotros. Si Jesús, siendo Dios,
se humilló al venir a vivir entre nosotros, ¿cómo debemos nosotros responder a su amor? La gracia que recibimos no es solo para ser apreciada, sino para ser vivida. La encarnación nos llama a vivir de manera humilde, a seguir el ejemplo de Cristo y a permitir que su amor divino transforme nuestra vida y nuestras relaciones. En cada gesto de bondad, en cada sacrificio personal, en cada acto de perdón, estamos participando en la misión de redención que comenzó con la encarnación del Verbo. Así, como discípulos de Cristo, somos llamados a vivir en la carne, pero con una visión celestial, reflejando la luz de la gracia de Dios a través de nuestras acciones. La luz y las tinieblas. Jesús es la luz que vino al mundo, y las tinieblas no pudieron vencerla. El rechazo de la luz por parte de aquellos que prefieren las tinieblas demuestra el conflicto espiritual en la humanidad. Aceptar a Cristo o rechazarlo. El Evangelio de Juan presenta una de las imágenes más poderosas y claras en toda la Escritura. Jesús como la luz que vino al mundo. Este concepto de luz no solo se refiere a la claridad física, sino a la revelación divina, a la presencia misma de Dios en el mundo. La luz que Jesús trae no solo ilumina nuestras mentes, sino que también ilumina nuestros corazones, mostrando la verdad del amor divino y la misericordia de Dios. En un mundo marcado por el pecado y la oscuridad, Jesús irrumpe como la luz brillante que disipa las sombras de la desesperanza, la ignorancia y el sufrimiento. Esta luz es capaz de transformar todo lo que toca, brindando salvación a los que se acercan a ella con fe y humildad. Y lo más asombroso es que las tinieblas, por más que lo intenten, no pueden vencerla. Sin embargo, el rechazo de esta luz es una realidad dolorosa. La humanidad, enfrentada a la oferta de la luz divina, tiene la libertad de elegir entre aceptarla o rechazarla. En muchos pasajes de la Biblia encontramos que aunque la luz de Cristo está disponible para todos, muchos prefieren las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo exige un cambio radical, renunciar al pecado, abandonar la autocomplacencia y la rebelión y seguir la voluntad de Dios. Para algunos, esto resulta incómodo y desafiante. Prefieren la oscuridad, donde no hay claridad, donde no tienen que enfrentar la verdad de su situación. Este rechazo de la luz no es solo una decisión intelectual, sino un conflicto espiritual profundo. Aceptar a Cristo implica un compromiso, una transformación que va más allá de nuestras emociones o pensamientos, llegando a lo más profundo de nuestra voluntad y nuestras acciones. El conflicto entre la luz y las tinieblas es, por tanto, la lucha que cada persona enfrenta. Cuando el Espíritu Santo nos toca el corazón, nos ofrece la oportunidad de abrazar la luz y seguir a Cristo. Sin embargo, la resistencia humana a cambiar, a abandonar viejos hábitos y creencias, puede llevar a algunos a rechazar esa luz, a seguir buscando consuelo en las tinieblas. Pero, a pesar de todo, la luz de Cristo nunca se apaga, nunca se desvanece. Ella sigue brillando, esperando ser acogida por todos los que deciden abrir su corazón a la revelación divina. Como discípulos de Cristo, nuestro llamado es aceptar esta luz y, a su vez, compartirla con los demás, siendo testigos de la gracia y la redención que encontramos en Él. La misión de redención. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el acto supremo de amor y sacrificio. En su muerte y resurrección se completó el plan de salvación, eliminando la separación entre la humanidad y Dios y ofreciendo el único camino hacia la redención. El sacrificio de Jesús en la cruz es, sin lugar a dudas, el acto más profundo de amor y sacrificio que la humanidad haya conocido. En él vemos cómo el Hijo de Dios, el Verbo eterno, se entregó por completo para cumplir con la misión redentora que Dios había diseñado desde el principio. La muerte de Cristo no fue simplemente un acto físico, sino una manifestación del amor divino que rompió las cadenas del pecado y la muerte,
ofreciendo a todos los que creen en Él la oportunidad de restaurar su relación con Dios. Al derramar su sangre en la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que nos abrió el camino hacia la verdadera libertad, la salvación eterna, la redención del alma humana. Lo maravilloso de este sacrificio es que, a través de su muerte y resurrección, se completó el plan de salvación de Dios. Ya no estamos separados de Dios debido al pecado, sino que tenemos acceso directo a Él a través de Cristo. La resurrección de Jesús es la garantía de que la muerte ha sido vencida, que la oscuridad ha sido derrotada por la luz. Este evento no solo cambió la historia, sino que cambió la vida de todos aquellos que aceptan el regalo de la salvación. La redención que Jesús ofrece no es algo que podamos ganar con nuestras propias fuerzas, sino que es un don gratuito de la gracia de Dios, una promesa de perdón y restauración para todos los que creen y confían en Él. Es un acto de misericordia que nos invita a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos y a compartir su amor con el mundo. A través de la cruz y la resurrección, Jesús no solo venció el pecado y la muerte, sino que nos mostró el verdadero significado del amor sacrificial. Como discípulos de Cristo, somos llamados a imitar este amor, a vivir con un corazón dispuesto a sacrificarnos por los demás, a perdonar y ofrecer misericordia, tal como Él lo hizo. La misión de redención de Cristo es un modelo para nosotros en nuestra vida cotidiana, recordándonos que no vivimos solo para nosotros mismos, sino para llevar la luz de la salvación a un mundo que aún necesita conocer el amor y la gracia divina. A través de este sacrificio supremo, hemos sido llamados a ser testigos de la redención de Dios en nuestra vida y en las vidas de los demás. El viaje que acabamos de recorrer juntos nos lleva a una profunda reflexión sobre el propósito divino, la misión redentora de Cristo y la luz que Él trajo al mundo. Al entender la encarnación del Verbo y el gran sacrificio de Jesús, somos llamados a vivir con una fe transformadora y una esperanza renovada. ¿Cómo has vivido esta verdad en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos que seguirán transformando tu jornada espiritual. Y si sientes que alguien necesita escuchar este mensaje, comparte este video ahora. Haz clic en el siguiente video que aparecerá en la pantalla y sigue adelante en tu camino de fe y descubrimientos. Nos vemos allá.